¿Qué tal? Nosotras somos Rocío, Paola, Beatriz. Somos un equipo de mujeres profesionistas de las ciencias de la salud mental y de las ciencias sociales, interesadas en la igualdad de género y la prevención, atención y sobre todo erradicación de la violencia de género, así como en la defensa de los derechos humanos, con un enfoque, por supuesto, de género. Y queremos transmitirte información relevante que puede ayudarte en el trabajo como profesora, como profesor docente universitario, que fungen también en el área de tutorías. El tema que nos ocupa en este videocast es el de la autonomía física de las mujeres, la violencia de género en los entornos universitarios, así como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Introducirnos a este tema importante a partir de la igualdad de género, porque nuestro objetivo era concientizar y proporcionar esta información para el profesorado del nivel universitario, abordando las dos dimensiones principales, la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos. Esto va a ayudar a al alumnado y especialmente a las alumnas para dar una orientación basada en estudios con marcos normativos, científicos, socioculturales, para que se apoyen también dentro del ámbito personal. Esto nos estaba comentando Bea precisamente. ¿No es así, Bea? Sí, es muy importante que las tutoras tengan esta información porque en el ámbito de la educación universitaria, las chicas toman muchas decisiones y qué mejor que tomarlas de manera informada. Así es, para introducirnos a este importante tema de la igualdad de género, tenemos que recordar que el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales de las Naciones Unidas adoptaron un conjunto de objetivos globales que se llama la nueva Agenda del Desarrollo Sostenible, que busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y sobre todo asegurar la prosperidad y el desarrollo de todos los habitantes, poblaciones de este mundo. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. ¿Tú ya estás preparada? ¿Tú ya estás preparado? ¿Por qué? Porque para alcanzarlo, todas y todos debemos de hacer nuestra parte. Los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el sector educativo y personas como nosotras, nosotros y todas y todos ustedes. Es tan importante lo que tú señalas, Rocío, y específicamente la OEDS, en el punto 5, busca lograr la igualdad entre los géneros y poder empoderar así a todas las mujeres y a las niñas. Supone como un requisito fundamental que se proteja la autonomía de las mujeres y que en esta protección abarque tanto la dimensión física, la dimensión económica y por ende se aseguren los derechos sexuales y reproductivos, incorporados en el OEDS número 3, que indica el acceso a la salud, al bienestar, que es un derecho humano, y esta es la razón por qué la Agenda para el Desarrollo Sostenible ofrece una nueva oportunidad de garantizar que todas las personas, no solo las de mayor poder adquisitivo, puedan acceder a los más altos niveles de salud y asistencia sanitaria. Sí, por eso es muy importante señalar que la autonomía como un derecho humano se refiere a esta posibilidad de que tenemos todas y todos de decidir con libertad e igualdad sobre aspectos personales, tales como el proyecto de vida conforme al cual queremos vivir cada uno de nosotros. Para nosotras las mujeres, la autonomía se relaciona intrínsecamente con la posibilidad de poder tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, esto es, decisiones sobre nuestro cuerpo son una condición mínima para garantizar la autonomía. De ahí que la protección de esta autonomía de las mujeres tenga contenidos propios que se sintetizan en gran medida en los derechos sexuales y reproductivos y también en un derecho a vivir una vida libre de violencia. Qué interesante lo que estamos mencionando, pero estos elementos ya están embarcados en diferentes leyes, reglamentos, ideas, políticas generales y mundiales. Así, en el Programa Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, en 1994, se estableció que la autonomía es el grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo a su elección y no con la de los otros. En ese sentido, existe una estrecha, muy estrecha relación entre la adquisición de la autonomía de las mujeres y los espacios de poder que pueden instituirse, tanto a nivel individual como en forma colectiva.
Con lo que acaban de señalar ustedes dos, podemos entender la autonomía física de las mujeres como esa capacidad y las condiciones necesarias para que, libres de opresión, coerción y discriminación, y bajo pleno reconocimiento de nuestra capacidad moral como sujeta, podamos alcanzar la autodeterminación sexual y reproductiva, ejercer plenamente los derechos sexuales y reproductivos, proteger y asegurar la integridad personal y corporal para vivir una vida libre de violencia y determinar el uso del tiempo considerando la reproducción como tiempo de trabajo. Entonces también podríamos señalar que son cuatro las dimensiones de este nuevo concepto de la autonomía física. Primero, la autodeterminación sexual y reproductiva tan importante en la toma de decisiones, el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos y la integridad corporal y física que repercuten en la reproducción como tiempo de trabajo. Todos estos cuidados que las mujeres hacemos en cuanto a la familia, la crianza, que repercuten en esta autonomía física. Estas actividades productivas son socialmente valoradas y otorgan el estatus y poder a quienes las llevan a cabo, pero casualmente no son tan reconocidas socialmente y no se le da el valor que debería. Pero fíjense que esto lo podemos observar en todos los planos, en todas las sociedades, en los colectivos. Y tenemos que tener lentes para poder observar que no ocurre lo mismo cuando se habla del trabajo reproductivo, que no se implica aporte económico y carecen de valor social. Todo esto que nos estuvo diciendo Bea, le llamamos el trabajo reproductivo, que se asigna especialmente a las mujeres, considerándose que el trabajo productivo lo hacen los hombres. Como producto de estas diferencias en el posicionamiento y en las valoraciones de este trabajo que se hace y convierte en un instrumento de poder y de dominación, principalmente de los hombres hacia las mujeres. Y mientras no se superen las separaciones clásicas entre lo público, lo privado, lo productivo, lo reproductivo, por más de que las mujeres amplíen sus áreas de acción, sus roles de sociales, como tú puedes pensar a la hora de estar trabajando con tus estudiantes, continuarán haciéndose una reproducción de las desigualdades entre los sexos y por lo tanto problemas sociales, violencia y muchos otros elementos más. Cosa que las mujeres tenemos que vivir día a día y que amplía la brecha entre hombres y mujeres, ¿cierto? Bueno, con todo lo anterior mencionado, tanto como por Rocío como por Beatriz, podemos decir que la autonomía física es entonces una dimensión central en la igualdad para las mujeres, que ha estado ausente en la mayoría de los análisis e indicadores sobre la autonomía de las mujeres. Existen varios autores que hablan al respecto de este tema, y entre ellos Tarrás, está Laporta, que son súper enfáticos al afirmar que la autonomía es una capacidad para la autodeterminación, que es un valor fundamental que debe ser protegido a través de los derechos y que llegando incluso a aceptarse como una base de todo el ordenamiento jurídico. Y para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, la CEPAL, la autonomía física es fundamental para que las mujeres alcancen su autonomía económica. Ahora bien, hablando en relación a esto, cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, y estos autores señalan que tienen que estar en el ordenamiento jurídico, hay muchos países alrededor del mundo que sí lo tienen, pero la mayoría no. Por ejemplo, en Chile, que es mi país, no está en la Constitución, y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces estamos viendo que estas disparidades, desigualdades, cambios, no se dan en todas las regiones y no se dan de la misma forma ni de la misma manera. Por eso, para materializar, para que se den estos derechos sexuales y reproductivos y proteger a las jóvenes, que son las que están más vulneradas en esto, sobre todo de la violencia, tenemos que generar condiciones prácticas muy prácticas, muy específicas que impidan la restricción y permitan el goce efectivo de estos derechos, otorgándoles a ellas la potencialidad, la potestad de decidir sobre su propio cuerpo. Más adelante vamos a ahondar sobre este tema.
Qué importante lo que nos mencionan Rocío y Paola, la orientación que las profesoras tutoras pueden ofrecer a sus estudiantes en el ámbito personal. Y parte de este ámbito personal incluye orientar en cuanto a la toma de decisiones para que cualquier persona en la proyección de un proyecto de vida tenga información que le permita establecer objetivos, metas, y en el caso específico de las mujeres, la autonomía física es muy importante. Quisiera ahora complementar lo que han dicho, retomando lo que Ana Cristina González aborda en su documento Autonomía Física, Derechos Sexuales y Reproductivos, y menciona que cuando trabajamos en la autonomía de las mujeres no debemos verla de forma fragmentada, sino estos elementos que se integran, se relacionan entre sí en la autonomía física en cuanto a derecho, la autonomía física como un derecho. Recordemos que hace apenas, en 1993, hace 30 años, que las mujeres apenas podemos gozar del verdadero estatus de humanas a nivel de derechos humanos internacionales. Y para que esto ocurra, debemos abordar los temas de las mujeres desde un enfoque de género, ponernos estos lentes morados para comprender todas las situaciones, circunstancias, aspectos, elementos que rodean la vida de las mujeres. ¿Para qué? Para lograr una igualdad sustentable. Entonces, los aspectos que integran la autonomía como un derecho tienen que ver con el goce de que cada vez más sea inmune, sea intocable en materia de derechos sexuales y reproductivos, que la mujer pueda tener información científica para decidir sobre el cuerpo y su proceso de reproducción, cuándo tener hijos, a qué edad tenerlos o no, el uso de anticonceptivos de acuerdo a sus características, que la mujer tenga información a la hora de decidir cuál es el mejor para su vida, de acuerdo a su estilo, a sus rutinas, etcétera. Garantizar el goce de los derechos sexuales y reproductivos, vivir en espacios libres de violencia, en estos espacios que las mujeres nos desempeñamos, en la familia, en la sociedad, en la cultura y en la educación. La violencia y la educación será un tema que más adelante abordaremos porque también es muy importante para el logro de la autonomía física. Entonces, poder decidir con libertad sobre un proyecto de vida que pueda facilitar el acceso a oportunidades en todos los ámbitos económicos, cultural, social, que permita tomar decisiones que impacten en el logro de una igualdad sustantiva en un ambiente libre de violencia. Las y los invito a que veamos este video que propone Grau sobre los factores que intervienen en la vida de una mujer. Veamos cómo son muchísimos los factores que están implícitos en la autonomía física. Desde Grau te invitamos a conocer las autonomías de la CEPAL para ver el mundo desde una lente diferente, porque para transformar la realidad es necesario conocerla. Empezamos por hacernos esta pregunta. ¿Son todas las mujeres realmente libres para poder tomar decisiones sobre sus vidas y llevarlas a cabo? A lo largo de la historia se construyó una idea de cómo debería ser la vida de las mujeres. La cultura en la que nos criamos y los estereotipos que nos rodean constantemente, como por ejemplo en los libros, en la tele, en las redes sociales, son grandes influencias en nuestro día a día. Estos estereotipos de género asignan roles que han limitado las oportunidades de las mujeres de desarrollar sus vidas como ellas deseen. Tomemos el caso de Daniela. Tiene 34 años, migró a la ciudad para estudiar. Por eso actualmente su familia vive lejos. Hace un tiempo que sostiene una relación desigual y violenta, porque toda la vida le dijeron que no podía estar sola y que la mayor satisfacción provenía de estar en pareja. Esta situación representa la falta de autonomía física. Daniela tuvo 2 hijos cuando era muy joven, ambos sin planificar. Ocuparse de su casa le lleva mucho tiempo. Además de cuidar a sus hijos y hacerse cargo de las tareas del hogar, Daniela tiene que cuidar a su tía abuela. Por eso, a ella le queda muy poco tiempo y le cuesta dedicarse a buscar otro trabajo que realmente le guste y le permita desarrollarse. Esta dificultad para buscar un mejor trabajo se refiere a la falta de autonomía económica,
lo que a su vez refuerza la falta de autonomía física, ya que hace que Daniela sea aún más dependiente de su pareja para subsistir. Cuando Dani finalmente consigue un trabajo, le resulta complicado ascender. Sus jefes le piden que se quede más tiempo, que participe de encuentros de trabajo fuera del horario. Para ella es imposible. Mientras tanto, sus compañeros varones empiezan a ascender y esas oportunidades de desarrollo laboral a ella se le van pasando. No logra llegar a la mesa donde se toman las decisiones. Este obstáculo para llegar a espacios de poder se refiere a la falta de autonomía en la toma de decisiones. ¿Querés cambiar esto? Para lograr que las mujeres puedan tomar decisiones sobre sus vidas de una manera libre e informada, es necesario abordar las autonomías de manera integral. Desde Grow creemos que es necesario trabajar para generar espacios de trabajo más inclusivos y que apunten a la corresponsabilidad. El Estado, las organizaciones empleadoras, los sindicatos y las familias deben tomar medidas para garantizar la autonomía física, económica y de toma de decisiones de todas las mujeres. ¿Qué puede hacer tu institución para mejorar esto? Entérate ingresando a www.generoytrabajo.com/autonomías. Qué importante estos factores que visibiliza este video. Estereotipos de género, roles establecidos por el sexo al nacer, estos mandatos de género que se nos imponen desde pequeñas, el cuidado de los otros, las labores del hogar, el poco acceso a trabajos bien remunerados hacen que la brecha de la autonomía física se vaya cerrando. Hay que luchar por lograr mejores oportunidades para que las personas puedan, las mujeres en este caso, tienen el derecho de decidir libremente cuál va a ser su proyecto de vida, cuáles son las metas, los objetivos que queremos lograr. Pero no es posible con tantos elementos que se contraponen o hacen difícil el camino hacia el logro de una autonomía física. Continuemos revisando este interesante tema tan importante a la labor que todas y todas tenemos al visibilizar y darnos cuenta y resignificar estos mandatos y roles de géneros que intervienen en la autonomía física. Esto es importante ponernos los lentes de género, ¿sí? Estos lentes de género para poder ver la especificidad de todo lo que implica el ser mujer. Estos estereotipos, roles de cuidadoras, poco proceso en los trabajos bien remunerados y pocas oportunidades de poder ascender, el tener este acceso a la información en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, mejores oportunidades para ejercer el derecho de decidir libremente. Todo esto que hemos hablado, qué importante es que esté presente en los ambientes educativos, como a través de mi clase, como a través del currículum oculto, yo lo puedo ir introduciendo. La autonomía física para las mujeres es propia, como vimos en el video. Implica enfrentar este campo de batalla, enfrentando barreras, acceso a servicios médicos, a oportunidades, por lo tanto, es única. Cada mujer es un caso especial, es un caso específico porque tiene circunstancias de vida muy particulares que definen su vida y sus circunstancias. Hay diferentes instrumentos internacionales que reconocen y defienden esta autonomía física de la mujer como un derecho. Tenemos la Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Humanos, que también ya vemos que en estos 17 objetivos de desarrollo sustentable está presente la búsqueda y el logro de la equidad de género, que por motivos de pandemia recordemos que hubo un retroceso. Los niveles de violencia se incrementaron. Más adelante vamos a hablar de este aspecto de la violencia. También el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales defiende estos principios para el logro de la autonomía, así como la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todos estos organismos de manera internacional han puesto las políticas que deben seguir los gobiernos afiliados a las Naciones Unidas para bajarlo a través de políticas públicas que lleguen a las mujeres. ¿Qué costos hay para la autonomía física que también repercuten, como ya hemos visto, en la economía
la autonomía económica de las mujeres. Hacer visible el costo de no hacer, de no implementar estas políticas públicas, vulnera la autonomía física de las mujeres y trae efectos en la economía y en el desarrollo económico de las mujeres. Es importante resaltar que hay acciones marginales que no se relacionan y no se adaptan a contextos reales. Enfatizar también es necesario sobre la falta de la comprensión de las interrelaciones entre las autonomías física y económica. Ya vemos que están entrelazadas y que no las podemos dividir. Esta imagen que nos propone Ana Cristina González Vélez es muy importante porque resalta lo que necesitamos visibilizar. ¿Qué podemos hacer entonces para caminar, para lograr, para acercarnos a esta autonomía física de las mujeres? Pues brindarles la capacidad de decidir en una vida sexual sana, informada, que tengan la libertad de tener una integridad física, la autonomía económica para caminar en la eliminación de la pobreza, que la mujer se pueda empoderar, hacerse de ingresos propios y que no tenga que depender de un hombre o de alguien para poder ir logrando estos objetivos. El respeto sobre todo a los cuerpos. ¿Para qué? Para prevenir la violencia en sus diferentes tipos, económica, sexual, física, psicológica, etc. Todos somos parte de este trabajo. Todos debemos aportar a eliminar, erradicar la violencia de género. Para eso es importante ponernos nuestros lentes morados, nuestros lentes con un enfoque de género y derechos humanos. Sigamos viendo este tema tan interesante que hoy nos ocupa. Gracias, Bea, por toda la información que nos acabas de dar. En este capítulo también queremos señalar las dimensiones de la autonomía física y para eso vamos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Para conversar sobre este tema, quiero que vean el siguiente video. Los derechos sexuales y reproductivos están asociados a los derechos y libertades que derivan de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Todas, todos y todes los ejercemos por el solo hecho de existir y cada Estado debe asegurar su resguardo. Desde el año 2000 duerme en el Parlamento chileno la propuesta de ley de derechos sexuales y reproductivos. Pero, a pesar de que en Chile no existe una legislación única al respecto, nuestro país ha reconocido en los últimos 25 años numerosos tratados y normas internacionales que defienden nuestros derechos sexuales y reproductivos. Toda persona tiene derecho a tomar decisiones autónomas sobre su vida sexual y reproductiva, sin renunciar a su identidad y con un absoluto respeto de la integridad de su cuerpo. Todos, todas y todes tenemos derecho además a expresar nuestra orientación sexual, decidir si queremos iniciar nuestra vida sexual y con quién, explorar y disfrutar sin culpas una vida sexual placentera, decidir si se contrae o no matrimonio, si se convive o no en pareja, si se desea tener o no hijos, cuántos y cuándo. Acceder de manera libre e informada a métodos anticonceptivos modernos y seguros, incluyendo la anticoncepción de emergencia, voluntaria para hombres y mujeres. Acceder a un aborto seguro, legal e informado en cualquiera de sus 3 causales. Nuestras decisiones autónomas deben sustentarse en una adecuada información y educación sexual durante toda la vida. Esto con independencia de la reproducción, porque aunque elijamos no tener hijos o hijas, contamos con igual derecho a una vida sexual plena. Asimismo, niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores tenemos derecho a recibir una educación sexual laica. El Estado y las instituciones de salud y educación son los responsables de asegurar nuestro derecho a una información y educación integrales para poder vivir nuestras decisiones de manera libre y autónoma, de acuerdo a nuestras circunstancias, preferencias, valores y creencias. Tenemos el derecho a ser respetados y acompañados en nuestra decisión. Los derechos sexuales y reproductivos son un tema de derecho y de salud.
La salud sexual implica una vida sexual responsable, satisfactoria y segura. Esto es, libre de enfermedades, lesiones, violencia, discapacidad, dolor innecesario o riesgo de muerte. La salud reproductiva no solo implica la ausencia de enfermedades, sino que es un estado de completo bienestar físico, mental y social en todos los asuntos relacionados con el sistema reproductivo. Aunque decidamos no reproducirnos, estos derechos deben ser resguardados por el Estado, las instituciones y los profesionales a cargo. Todas las personas, sin distinción, tenemos derecho al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, desde el punto de vista físico y mental, confidencialidad, secreto profesional y respeto por la intimidad. Acceso a servicios de salud que garanticen una maternidad segura, libre de riesgos en la gestación, parto y lactancia. Acceso a métodos de regulación de la fertilidad femeninos y masculinos. Prevención de la infertilidad y tratamiento y apoyo de la pareja infértil. Prevención, detección precoz y tratamiento oportuno y humanitario de las infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida y de las enfermedades del aparato reproductivo. Atención de las víctimas de violencia sexual, incluyendo una efectiva protección legal. Atención oportuna y respetuosa de un aborto en cualquiera de sus 3 causales. La sexualidad es una construcción social permanente, libre de discriminación y cualquier tipo de violencia. Ejercer estos derechos nos permite vivir una sexualidad plena y ser felices en completa igualdad, autonomía y libertad. Infórmate, conversa, organízate. Miles. Al ver este video, podemos clarificar la definición conceptual sobre los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y qué podemos decir? Que son derechos ligados al ámbito de la salud, de la reproducción de las personas, que se enmarcan en la sexualidad. Desde el punto de vista legal, se establecen en conferencias y convenciones y tratados internacionales. Pero a nivel mundial, no todos los países lo garantizan en sus legislaciones, pero sí, en la gran mayoría son reconocidos como parte de los derechos humanos. De un tiempo a esta parte existen muchos acuerdos y tratados internacionales en los cuales se resguarda. Pero el más importante de ellos, o claramente donde se hace efectivo el debate sobre la población y desarrollo, fue la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo en 1994. En este contexto, los derechos reproductivos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y se reconoce en esta conferencia que los seres humanos son el eje central del desarrollo. Es necesario considerar los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y destacar los instrumentos que lo protegen. En particular, los derechos sexuales y reproductivos no son privativos de las mujeres, pero son importantes para ellas por 2 razones fundamentales. 1, porque la toma de decisiones sobre su propio cuerpo le da autonomía física y estas decisiones también tienen implicancias sociales en relación a la participación ciudadana de las mismas, lo que quiere decir que es en el poder de tomar decisiones dentro de la esfera social y de la esfera cultural. Pero ¿cuáles son estos derechos sexuales y reproductivos de lo que hemos estado hablando? Te invito a ver este video para poder clarificar cuáles son estos. Bienvenidos. Hola Camilo. Hola Nini. Estamos aquí en medio de la ciudad. Salimos a la calle a preguntarle a la gente si conoce sus derechos. Y esto fue lo que encontramos. ¿Conoce sus derechos fundamentales? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Derechos qué? En la Constitución se habla de eso. ¿Derechos? La otra vez la policía le dijo a un vecino que respetara los derechos de su mujer. A expresarse. A no ser discriminado. Ni idea. En mis tiempos no se hablaba de eso, pero sé que son muy importantes. ¿Viste, Cami, que muchas personas no saben cuáles son sus derechos fundamentales? Probablemente no conozcan los relacionados con su sexualidad. Si muchas personas desconocen derechos tan importantes como el derecho a la igualdad, a la honra, a la libertad, imagínate con los derechos sexuales y reproductivos.
Para comprobarlo, le preguntamos a la gente si los conoce. ¿Sabes en qué consisten los derechos sexuales y reproductivos? Ni idea. No sabía que tenía derechos sexuales. A la intimidad, a decidir con quién tener relaciones. ¿Derechos qué? Derechos sexuales y reproductivos. La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su pleno desarrollo depende de la satisfacción de necesidades básicas como el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor. De acuerdo con el nivel de desarrollo de cada persona, la sexualidad tendrá expresiones distintas. En el caso de niños, niñas y adolescentes, se deben generar condiciones de respeto y protección que favorezcan su adecuado desarrollo. No todas las personas saben que el vivir una sexualidad plena y placentera es esencial para el bienestar interpersonal, individual y social. Eso es muy cierto. Resaltemos que los derechos sexuales y reproductivos son ante todo derechos humanos que buscan proteger la libertad y la igualdad de todos los seres humanos. Claro, muchos de los derechos sexuales y reproductivos están íntimamente vinculados a los derechos fundamentales, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo. El derecho a la intimidad, a la libertad de pensamiento. O el derecho a la salud y la educación, por ejemplo. Por lo mismo es necesario reconocerlos. Atenta a esto que te voy a mostrar, Nini. Derecho a la libertad sexual. La clave está en la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción. ¿Eso quiere decir que somos libres de experimentar placer a través de nuestro cuerpo? Exacto. Somos libres sobre la manera de expresarnos corporalmente, de decidir cómo nos gustaría vernos o que nos vean los demás, o incluso en la decisión sobre la ropa que utilizamos. También significa que a las mujeres no se nos puede negar la posibilidad de utilizar métodos anticonceptivos, o por el contrario, obligarnos a utilizarlo. O obligarlas a embarazarse cuando no lo desean, o peor aún, a abortar. Pero hay que tener en cuenta que tomar decisiones autónomas no significa que estemos totalmente libres de coacción. A veces sentimos presión y no nos damos cuenta. Incluso el uso del chantaje, la amenaza o la fuerza para lograr que las personas hagan algo que no desean. Derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual. Es la capacidad de reflexionar y actuar en función de los propios deseos, de elegir y actuar libremente, de gozar del cuerpo de acuerdo con un plan de vida. Y está relacionado con el derecho a la intimidad y a la libertad. Por ejemplo, todos tenemos derecho al disfrute del cuerpo y a no ser sometidos a ninguna clase de violencia psicológica, física o sexual. Derecho a la privacidad sexual. El derecho a la privacidad y al placer sexual significa que podemos decidir lo que queremos hacer con nuestros cuerpos y tomar decisiones sobre cómo vivir la intimidad con uno mismo y con los demás. Eso sí, siempre cuidando de no hacernos daño ni a los demás. Derecho a la equidad sexual. Derecho a la equidad sexual, que implica el reconocimiento a la diferencia, a que somos personas distintas y que tenemos los mismos derechos y oportunidades. Este derecho sexual y reproductivo está íntimamente relacionado con el derecho a la igualdad. Significa que no podemos discriminar a nadie por el solo hecho de ser diferente. En la sexualidad y en la reproducción, todas las personas estamos en igualdad de condiciones y tenemos los mismos derechos. Independientemente de si somos hombres o mujeres. De nuestra edad, raza, clase o condición social. Esto implica que debemos respetar las diferentes formas de expresión de la sexualidad y validar la de las personas con algún tipo de discapacidad física, cognitiva o emocional. La discriminación y la desigualdad afectan particularmente a las mujeres a lo largo de toda la vida. Sobre nosotras se ejercen amenazas, coerción y violencia con consecuencias y daños físicos, sexuales y psicológicos, simplemente por el hecho de ser mujeres. Derecho a la expresión sexual emocional. Toda persona tiene derecho a la comunicación con otros, a las expresiones de afecto, cariño y amor. Porque tener espacios para compartir con amigos y amigas y con nuestros familiares es importante para nuestra vida emocional. ¿Eso incluye que uno pueda llorar o reír cuando lo sienta? Así es, Nini. Eso hace parte de la libertad que tenemos para expresarnos, así como también tenemos derecho a manifestar nuestra orientación sexual e identidad de género. Eso quiere decir que mujeres y hombres podemos expresar libremente nuestros comportamientos y manifestaciones físicas y corporales. Derecho a la libre asociación sexual. Significa que todos tenemos derecho a contraer o no matrimonio, al divorcio y a establecer otros tipos de asociaciones sexuales responsables. Ahora estamos con la coordinadora del programa Género y Salud Sexual, la abogada Elizabeth Castillo, que nos va a hablar un poco más acerca de este derecho. Bueno, el derecho a la libre asociación sexual es un avance importantísimo en el reconocimiento de los derechos sexuales de todas las personas. Consiste en la posibilidad
de establecer relaciones de orden sexual y afectivo con cualquier persona y además independientemente de la función procreativa, independientemente de si se quiere o no tener hijos, independientemente de si se quieren casar o no, independientemente de si ya están casados o se quieren divorciar. Es una posibilidad amplia de relacionarse entre los seres humanos que se aleja sustantivamente de lo que existía antes, que era entender la reproducción simplemente en un contexto matrimonial y afiliada a que la sexualidad solo podía realizarse, solo podía llevarse a cabo con fines reproductivos. Derecho a la toma de decisiones reproductivas. El derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables incluye la libertad de decidir si se quiere o no tener hijos o hijas, el número y el espacio entre uno y otro, y el derecho pleno a acceder a los métodos de regulación y fecundidad. Como quien dice, estas decisiones son personales, indelegables, o sea que nadie las puede tomar por uno. De ahí la importancia del diálogo con la pareja. Derecho a la información y educación. Todas las personas tienen derecho a tener información y educación de la sexualidad y la reproducción basadas en el conocimiento científico. Esto es indispensable para adquirir conocimientos y habilidades para nuestro autocuidado. Tanto la educación como la información deben basarse en los últimos adelantos de la ciencia. Sin prejuicios que nos lleven a interpretaciones erróneas y con criterios éticos y libres. Derecho a la atención integral en salud sexual y reproductiva. En la sexualidad y la reproducción todas las personas tienen los mismos derechos. Por lo tanto, deben tener las mismas oportunidades de acceso a servicios de salud con calidad, recibiendo un trato amable, confidencial y sin discriminación. Eso significa que siendo adolescente tengo derecho a consultar y solicitar asesoría sobre métodos de planificación. Ante todo, tenemos derecho a cuidar nuestra salud y a que se nos atienda sin descalificaciones ni prejuicios. Todas nuestras dudas e inquietudes acerca de la sexualidad. Esto incluye una atención integral de nuestra salud emocional y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y enfermedades de transmisión sexual. Cami, la salud sexual y reproductiva se refiere a un estado integral de bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedades. Estás en lo cierto, Nin. Incluye las relaciones democráticas y de equidad entre ciudadanos y ciudadanas en las distintas áreas: económica, política, social y cultural. Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos. Los derechos sexuales deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por toda la sociedad con todos sus medios. La salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta, promueve y permite ejercer estos derechos. Para ir cerrando este capítulo y después de haber clarificado la información sobre los derechos sexuales y reproductivos, en la medida en que las personas puedan ejercer sus derechos, tomar decisiones libres, voluntarias e informadas, van a adquirir mayor autonomía sobre sus cuerpos y control sobre sus vidas. Las personas en general y las mujeres en particular, en la medida que conozcan y demanden sus derechos, también van a ejercerlos. Por esto es muy importante toda esta información que nosotros, junto a Beatriz y a Rocío, les estamos entregando al cuerpo docente, ¿cierto?, de la universidad. Bueno, como te habíamos estado comentando, Beatriz, Paola y yo, el referirnos a autonomía física siempre debemos enfocar a los aspectos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la violencia de género. Esas son las dos grandes vertientes que tiene la autonomía física. Claro que tendríamos que identificar qué es esto de la violencia de género. Y me voy a encontrar con un buen video. Me encontré, lo vi, dije, me gustaría compartirlo contigo y se puede hablar de identificar qué es esto de la violencia de género a través de estas imágenes, pero también implica una perspectiva porque está hecha en una de nuestras universidades mexicanas. Te lo voy a compartir en este momento. Esperemos un momentito que estamos en los detalles técnicos para poder compartir. Tú ya sabes lo que es esto. Y cuando crees que todo lo tienes por allí, pues a la hora de la hora que no podemos
encontrarlo. Déjame compartirte. Bien, parece ser que ya. Vamos a ver. ¿Qué es violencia de género? La violencia de género se define como cualquier tipo de violencia ejercida contra una persona por razón de su identidad o condición de género. Expresa las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Genera intimidación, exclusión, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad. Se trata de actos que atentan contra los derechos humanos, perpetúan los estereotipos de género o vulneran la dignidad e integridad de quienes la padecen. Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de género, pero se reconoce que las mujeres son las principales víctimas. Estos son algunos ejemplos de violencia de género. Fiestas sexuales u obscenos. Comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona. Invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes. En la universidad o fuera de esta, seguir a una persona de la universidad al hogar. Acecho. Gestos ofensivos con las manos o el cuerpo. Contactos físicos indeseados. Insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales. Exhibición no deseada de pornografía. Pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato preferencial. Amenazar a una persona de reprobarla, bajar de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual, entre otros. En cualquiera de estos casos, debes saber que la UNAM te respalda. Denuncia. ¿Por qué es importante hacerlo? Ayuda a desnaturalizar el fenómeno de violencia. Se tiene un registro del número de casos. Se puede identificar a un mismo Bueno, aquí la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿te gustó? ¿Sí te gustó lo que te estamos mostrando? ¿Te pareció interesante? Porque eso es parte de lo que te estamos compartiendo y queremos compartir de que existe esta parte de la violencia. Claro que en nos identifica que ya hay protocolos y te dice denuncia, ya tenemos vías, eso implica, pero creo que es indispensable que tanto en la universidad como en todas las áreas de educación se pueden develar, revelar, revisar y ver estos aspectos. Si bien en Latinoamérica se tiene pero muchos avances sobre la prevención y la atención para la erradicación de esta problemática social de la violencia de género, hay que reconocer que en estas instituciones, en nuestras instituciones, hay una muy alta prevalencia, índices de violencia, dada la cultura institucional. Esto es, esta cultura que tenemos, le llamamos que es androcéntrica, que es patriarcal, y tenemos un currículo que se llama el currículo formal, y en esa estamos dentro de las universidades. Son los planes que siempre hacemos y están allí tus programas, tus áreas, tu forma. Y tú seguramente dirás, pues es que ahí no implica nada de esto. Claro que no, porque hay un currículo oculto que es algo que es inesperado, es actitudinal y en donde tú de repente aquello que tú enseñas y planificas no se da, se hacen cambios y eso también se llama un currículo informal. Este currículum oculto detalla formas, redes de entramado social en donde se van a estar articulando los elementos de poder, los estereotipos, las representaciones, las normas y los valores sociales. Y entonces, sí, esto parece muy trillado. Seguramente ya lo escuchaste en tus cursos de tutoría, en tus otros elementos, pero sigue permeando, sigue prevaleciendo, se sigue dando. Y entonces tenemos que buscar las acciones para hacerlo. Si bien esta violencia está allí, nosotros también tenemos que entender que estos procesos están afectando los derechos humanos.
de nuestros centros de estudios. ¿A qué nos estamos haciendo referencia? Es que precisamente hay a estos mecanismos de discriminación que se relacionan con el contenido sexista de los textos escolares, con esos que estamos dando. Y entonces hay muchos materiales didácticos en donde se dan estas relaciones con el profesorado y con los estudiantes, especialmente con las chicas, con las mujeres, y esto produce lo que se llama el currículum oculto con elementos discriminatorios para la mujer, de tal manera que quizás no lo veas tú en los currículos oficiales, pero sí ten en cuenta que esto no es tan disparatado, es tan común que creemos que es natural, que ha sido siempre así y que se han dado, pero recuerda que estamos vulnerando los derechos humanos de las mujeres, de las personas, incluso de la diversidad, que se están construyendo desde el reconocimiento de la diferencia individual. Y esto tiene que ser con independencia del género que tenga. Y esto va a desarrollar las potencialidades y la expresión de toda la riqueza que tenemos sin limitaciones derivadas del sexo por el cual están integrándose. Bueno, tú probablemente dirías, bueno, pero eso pasa en otros lugares. Esto no pasa en nuestras universidades. Pues te voy a comentar y te voy a compartir que sí pasa. Porque si tú puedes pensar que la universidad, tu centro de trabajo, es un espacio seguro para los derechos humanos, para proteger los derechos humanos, para incluso enarbolarlos, defenderlos. Bueno, lo que hemos visto es que nuestras universidades no son derechos sexuales, no tenemos estos espacios seguros porque tenemos nosotras y nosotros tenemos otros datos. Fíjate algo, en este contexto, o sea, la universidad no está aparte. Tu centro de trabajo no está aparte, está dentro de un contexto social y es parte, incluso da respuesta a ese contexto. Y entonces, en ese contexto están las vulneraciones de los derechos. Por ejemplo, te queremos hablar acerca de la autonomía física, que si tú podrías pensar que nuestras estudiantes ya tienen estos derechos garantizados, pues no, porque fíjate que en México lo que se ha visto es que las mujeres en edad fértil, esto es entre 15 y 49 años, el 53.4% solamente usa anticonceptivos, pero de ellas solamente el 48.5 tiene algunas medidas o algunas formas de tener ya cuando tiene su paridad satisfecha algunos medios como la salpingo que le llamamos para ya no tener más hijos. Pero fíjate, qué curioso, estas normas culturales, las personas con pareja con vasectomía de las mujeres solamente ya son el 2.7. Fíjate la gran diferencia del 48% al 2%. ¿Te fijas ahí? Hay cómo en las mujeres está recayendo esta necesidad y estos puntos se van creando diferenciados. Y otro dato también es que el 28% de las jóvenes entre 15 y 19 años están insatisfechas con sus necesidades de protección para no tener una concepción, esto es para no salir embarazadas. Y entonces esto nos muestra que estas mujeres que son sexualmente activas están vulnerados sus derechos porque no lo desean y aún así no pueden acceder a ellos. ¿Por qué no pueden acceder a ellos? Montones de razones, pero por eso nosotras, como tutoras, como tutores, debemos de tener conocimiento y revisar qué es lo que se está pasando porque eso va a afectar su trayectoria en nuestra institución. Otro de los elementos de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos es, por ejemplo, el aborto. Aquí en México tenemos legislaciones que nos dan la garantía de un aborto seguro en algunas circunstancias, dependiendo de la región, dependiendo también de cada estado. Pero lo que hemos encontrado aquí, cuando se han hecho estudios que
las jóvenes universitarias están polarizadas. Por un lado, se tiene una estigmatización acerca del aborto y por otro lado se están moralizando sobre ello. Esto les causa mucha confusión y por lo tanto no ejercen estos elementos de su derecho sexual y reproductivo. Entonces, nosotras y nosotros tenemos que buscar y ver cuáles son estos elementos. Y estos elementos nos van a permitir ver y entender y comprender muchos de nuestros procesos. Permíteme, vamos a cambiar la imagen para que empecemos a identificar, empecemos a ver, empecemos a tener estos elementos y empecemos a reconocer que si bien se centra como un espacio seguro, en realidad también al estarles vulnerando sus derechos, también estamos vulnerando esta capacidad que podrían tener para tener una respuesta cuando se tiene un elemento de violencia. Ya vimos qué son y que en las universidades también se dan las violencias. Tú podrías pensar que no se puede presentar en tu medio, pero seguramente cuando prestas atención, cuando empiezas a identificar, empiezas a encontrar que el grado de problemática es reconocida y aceptada por nuestra misma población. Hay estudios, muchos estudios que centran el papel de la universidad como generadora de violencia, sus efectos y consecuencias sobre las personas afectadas, o bien sobre las relaciones del profesorado y el estudiantado para identificar estas relaciones de poder. Situación que puede parecer nimiedad, sin importancia, pero en realidad tiene muy, muy alto impacto. Esto, ¿por qué lo podemos decir así? Bueno, porque estos elementos nos llevan a que en el estudiantado la violencia que más prevalece, fíjate curiosamente, es la física y la psicológica. Entonces no estamos hablando de que, más que no es cierto que tenemos espacios seguros. Fíjate que en México se ha documentado que se entienda esta violencia psicológica, ya la conocemos la física, empujones, pellizcones, bofetadas, golpes, agresiones físicas muy fuertes, empujones. Estas, por lo general, reportan los y las estudiantes que es cometida por el mismo grupo de pares. Esto es, está a nivel más o menos, pero que también hay una alta prevalencia de violencia psicológica y sobre todo discriminación y acoso por el grupo de docentes. ¿Cuál es esto? Bueno, entendemos como violencia psicológica, seguramente ya lo sabes, a este acto de omisión que implica un proceso de desestabilización psicológica y estos pueden ser dados por la negligencia, el abandono, el descuido, la estereotipia, los insultos, humillaciones, comparaciones, rechazos, restricciones, amenazas, montones que tú ya sabes, que el ghosting, bueno, ¿qué más no has escuchado? ¿Qué más no has escuchado en estos? Y entonces esta devaluación va haciendo que la persona que está recibiendo esta violencia empieza a tener cuestionamientos de depresión, de evaluación de sí misma, de su autoestima, incluso puede llegar a tener pensamientos suicidas, lo cual puede tener un daño bastante fuerte en los elementos. Y tú dirías, bueno, ¿en dónde se hace todo eso? Bueno, en las aulas, en los pasillos, en las canchas, en las cafeterías, en los jardines, en cualquiera de estos. Y otra de las violencias que más también se reciben es la violencia de tipo sexual. Y entonces esto se incluso porque empiezan a salirse comentarios y entonces si hay que detectar acoso, hostigamiento, tenemos que tener una mente alerta,
tener unos ojos muy abiertos para detectar lo que está pasando con nuestras estudiantes. Y si empiezas a preguntar y empiezas a ver casos, entonces vamos a tener que prepararnos para saber qué hacer. Y tú una de las cosas van a decir, pues que denuncien. Bueno, ¿por qué no denuncian? Los datos han sido tan alarmantes que cuando se hacen diagnósticos o se buscan establecer estos mecanismos de denuncia, se te entiende que el 30% del grupo de estudiantes que sufrieron esta violencia ni siquiera lo compartieron con alguien cercano. Y entonces, muchas veces también no tienen confianza en las autoridades. Entonces, estas agresiones físicas son las que más o menos podemos encontrar que sí las denuncian, pero no se llega a las últimas consecuencias. Las agresiones físicas están más o menos en alrededor del 36%, y en cuanto a las actitudes discriminatorias están en un 18%. Si bien esto también sucede, recuerda, ¿qué pasa cuando nos enteramos de que hay una agresión física y incluso en los pasillos, pero como no fue en mi aula, como no fue en mi pasillo, como no fue en mi hecho, yo no sé nada y no veo, no reviso qué es lo que está pasando? Con eso hace que cada vez se incremente más. Entonces, lo que también hemos encontrado es que los docentes varones son quienes perpetran esto, realizan esas actitudes discriminatorias y las agresiones emocionales. Y entonces, todo lo que nos dijeron en el video, ofrecer beneficios, por relaciones, venganza por negarse a tener algún tipo de negocios, digámosle así. Entonces, en ese tipo de intercambios, fíjate que solamente llega al 13%. ¿Y por qué no lo hacen? Pues simple y sencillamente porque piensan, pues no va a pasar nada, no sucede nada. Pues le dije al maestro y nomás se rió y dijo que era cosa de muchachos. Ay, pues, ¿para qué pierdo tiempo? No, ¿para qué hago esto? Entonces, esto también es la vergüenza que está asociado sobre todo con consigo misma y con los familiares o con las relaciones muy cercanas. Y entonces no lo hicieron, fíjate, por este tipo de razones. ¿Ves? Entonces, si nosotros empezamos a escarbarle y empezamos a encontrar que estas denuncias, estos elementos, no sabían incluso ni siquiera cómo hacerla. Por ejemplo, en el 67% de una universidad del centro de México se encontró que había un reporte de que había el acoso en un 67% de las mujeres. Y que el 2.5, fíjate, se les habían dado por el docente un trato preferencial si accedía a tener relaciones sexuales. Y también el 3.3% nos decía que les invitaban a hacer algunos actos. Y el 8.3% que se les había incluso invitado a realizar actividades fuera de la escuela. ¿Crees que esto no va a causar controversia? Por supuesto que sí. Por supuesto que nos va a causar controversia. Y entonces vamos a entender que estos elementos pues causan desconfianza. Pero no todo es negativo. Ante esta problemática, hay esfuerzos, han hecho muchos esfuerzos. Ya tenemos las indicaciones en todas las centros de educación superior, por quien nos da la normativa, nos dice se deben de buscar los elementos para tener estos protocolos o a tener algo. Y en este sentido se hicieron en todas estas instituciones protocolos, ventanillas, y se han implementado muchas otras, como por ejemplo aquí tenemos a la de la UDG, que en donde nos dicen, bueno, para atender voy a crear una acción, tenemos para esta la erradicación. Tú la conoces, tú sabes lo que pasa en tu universidad, tú sabes quién es tu enlace, tú sabes y reconoces quién es la persona con la cual te vas a dirigir, tú sabes y comprendes cómo sigue el proceso.
tú y tienes esa capacidad. Entonces, también se han hecho otros elementos como diagnósticos institucionales. Estos datos que te estoy dando parten de estos diagnósticos institucionales. Se han hecho también esfuerzos como la inducción, cuando van ingresando tanto los docentes como el estudiantado. También se dan cursos de capacitación y actualización. Hay campañas permanentes, hay centros de atención y orientación. Últimamente se empiezan a dar medidas cautelares, esto es separaciones cuando hay una denuncia para que haya que no se siga dando la interacción, hay mientras se dan unos estándares probatorios y hay incluso algunas instituciones de educación superior que buscan las reparaciones del daño. Entonces, bueno, se está buscando, se está haciendo estos elementos, pero no todo es suficiente. Debemos tener el foco para que se estén estableciendo estrategias para buscar la autonomía física de nosotros. Porque nosotras, Paola, Beatriz, estamos completamente convencidas de que se necesita esta autonomía física. Y por eso es importante visibilizar que en nuestras universidades, donde tú estás colocada, donde tú colocas tu mirada, es un espacio generizado. ¿Por qué decimos que es un espacio? Porque es un espacio en donde se reproducen estas relaciones de poder que llevan a desigualdades de género. Y entonces, ante estos espacios generizados, se van a dar todas este tipo de violencias, como estábamos hablando, y hay movimientos a veces muy fuertes ya del estudiantado que de repente nos sorprenden incluso. Por ejemplo, los famosos tendederos. Seguramente tú ya has vivido la experiencia de los tendederos y seguramente tienes alguna actitud hacia ellos. Quizás no estás de acuerdo. Quizás sí, quizás lo propicies, quizás pienses que es una forma también de estar violentando a otros y a otras. Bueno, esta es una acción que es reacción a su vez de la misma violencia. Esto es, el estudiantado lo ha visto, lo ha vivido, porque es una forma de denuncia no formal de lo que está pasando. Vamos a decir que este tendedero es una especie de sensible termómetro de cómo está el proceso en mi espacio. Y ahí me va a hablar, no quizás exclusivamente de la violencia, sino desde cómo estamos mirándonos, desde cómo estamos interactuando. Y se ha creado quizás polarizaciones sobre estas reacciones, puestas que algunas personas a mí me han comentado que dicen, es que para ese docente lo están acusando sin tener pruebas. Se les acusa. Y luego dicen, tienen estas formas afirmativas del famoso yo sí te creo. Ay, sí, yo sí te creo. Cualquiera persona puede decir algo y yo sí te creo. ¿Sabes lo difícil? Lo difícil, muy, muy difícil que es que una joven se atreva a decir, recibí una denuncia. ¿Te acuerdas lo que te dije? Que les da vergüenza, porque de alguna forma se culpan, ellas creen que están rompiendo esa relación y dicen, ¿qué hice yo? ¿Hice algo? Y entonces esa vergüenza y esa culpa que no se da, porque cualquier persona que esté, tú ya lo sabes, como docente, sabe y reconoce que nunca debe transgredir ningún derecho. Ese límite nunca se debe de transgredir. Y entonces nosotras y nosotros tenemos que canalizar esas denuncias. Y si se están haciendo a través de estas actividades informales como los tendederos, se podrá entonces hacer un ojo y podemos entonces canalizar a quien lo está haciendo para que
empiece el proceso de la denuncia formal. Y entonces se crean grupos de acompañamiento, se crean otro tipo de medidas, por eso se llaman medidas, que al trayectoria estudiantil, recuerda, le voy dando estos elementos. Y tú vas a de preguntarme, ¿y yo por qué tendría que hacer eso? Recuerda que estamos en el proceso de tutoría y que en las universidades tenemos una visión muy clara. No solo estamos atiborrando de conocimientos, no, estamos formando ciudadanía. Y cuando estamos formando ciudadanías, estamos hablando de valores, de procesos, de elementos. Y entonces yo necesito que tengo que dar esa asesoría para que en su momento ellos y ellas puedan alcanzar esa igualdad, a esa igualdad que tiene derecho. Y entonces yo tengo que contar, por lo tanto, esa normatividad específica para actuar cuando se presenten estos casos de violencia de género. Y entonces, si los protocolos no cuentan con esta información suficiente, se amplía el margen para la discrecionalidad, esto es, para no sancionar. Por lo tanto, necesitamos reglas claras que deben de ser muy respetadas y que faciliten así incluso la reparación, si se puede, del daño que ha sido ocasionado. Y sobre todo, la garantía de que no va a haber repetición de los actos. Ojo, porque ahorita quizás tú estés pensando y recordando, ¿qué pasó con este docente que le acusaron de esto y de esto? ¿Y no se hizo nada? Bueno, entonces estamos hablando de cierta complicidad. Y entonces yo ahora me queda claro que yo debo de buscar las medidas para armonizar. Esto es entender y comprender las normas jurídicas, porque ya estamos transgrediendo. Y cuando estamos transgrediendo los derechos del estudiantado, estamos violentando, estamos ejerciendo violencia. Y tú, yo, nadie queremos ser violentos. Nadie queremos. Tenemos que reconocerlo. No buscamos eso. Entonces, tenemos que buscar cómo visibilizar esas relaciones asimétricas de poder y todas y todos entonces tenemos que prestar atención a estereotipos, a prejuicios y cualquier acto de discriminación y otro tipo de violencia. ¿Cómo cuáles? Tú lo sabrás. ¿No sabes de los chicos, chicas de medicina que sabemos que tienen unas cargas enormes, muy enormes de ansiedad y depresión por el sistema como lo tienen? De jerarquización. Bueno, pues estas asimetrías de poder se dan tanto que incluso se establecen en algunos ámbitos, como por ejemplo las ingenierías. Y muchos estudiantes me dicen que todavía algunos docentes les dicen, ¿y usted qué hace aquí? Váyase a la cocina de su casa. Mejor váyase a gastronomía para que aprenda a cocinar bien. Esa es una violencia de género. Mire, usted es una linda estudiante y usted ya es mamá. ¿Usted como para qué viene aquí? Ya no lo haga. Busque mejor cómo hacer mejor madre. Eso es violencia. Quizás tú lo hiciste de la mejor manera. Quizás. Pero en este contexto tenemos que entender que hay que recapturar, volver a conocer y a ver a quiénes estamos sirviendo. Y en este caso tenemos que entender que tenemos que buscar la violencia epistémica que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la autoridad epistémica está centrada en el androcentrismo. Tú me podrás decir, ¿qué es eso? Recuérdalo. Esa creencia en que el pensamiento del varón es el único que tiene mayor valor. Y entonces, en este sentido, nuestras estudiantes tienen que entender que esas prácticas disciplinarias y cognitivas que intencionadamente o no
se invisibilizan y no se reconocen los aportes. Y entonces tú y yo, ellas y ellas, van encontrando que ellas van demeritando y entonces se invisibiliza incluso así su condición de género, su orientación sexual. Puede ser también la violencia epistémica étnica. ¿Cómo está eso? ¿Cuántos chicos y chicas de pueblos originarios terminan medicina? ¿Cuántos chicos y chicas de pueblos originarios terminan una ingeniería? Son pocos. ¿Por qué? Por esta violencia epistémica, porque hacemos creer que hay ciertos mundos en los cuales ellos deben de estar. Y entonces, esta violencia docente, recuerda que está enmarcada dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que está existiendo en México. Y te lo recuerdo porque entonces, si yo soy omisa, esto es, yo no hago lo que tengo que hacer, entonces voy a generar esta violencia epistémica y entonces así también me voy a crear unas nuevas formas que no van a ayudar para nada a lo que debo de hacer. Y desde este punto y desde este momento, si yo estoy encontrando que este androcentrismo curricularmente está como un currículum oculto y está generando una violencia por estos ambientes de desigualdad, bueno, entiendo que este espacio universitario es un espacio de desigualdad de género, en donde el estudiantado construye y resignifica su propia experiencia. Fíjate qué hermoso lo que tú puedes hacer. Qué hermoso lo que tú puedes abonar en esas trayectorias. Qué hermoso lo que tú puedes compartir en esas trayectorias. Porque si es así, si tú puedes hacer estos elementos, vas a poder entender que estas experiencias van en torno al androcentrismo, a las violencias que están viviendo, a la violencia epistémica. Todos vamos a poder entender y comprender que las mujeres pueden vivir una vida libre de violencia y podemos trabajar para ello. Sigamos entonces trabajando y continuamos en un momento. Beatriz, Rocío, qué importante todo lo que acabamos de hablar, todo lo que acabamos de ver en este primer capítulo, ¿cierto? De la autonomía física, tanto en la dimensión de la violencia de género como directamente en los derechos sexuales y reproductivos. Como para terminar y clarificar bien toda la información que hemos tratado aquí, decir que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y que están establecidos en conferencias y convenciones internacionales y que cada estado de cada país debe garantizar su cumplimiento. También decir que tienen que ver directamente con la salud sexual, con la sexualidad y con la reproducción de las personas. Y lo más importante de todo es que para poder tomar decisiones libres, informadas y voluntarias, tenemos que tener acceso a toda esta información. Así es, Paola. Los profesores tutores que nos desempeñamos en el ámbito universitario, es muy importante que podamos tener acceso a esta información para de esta manera poder transmitir a nuestros estudiantes, sobre todo a las mujeres, información que esté bajo el marco normativo, que sea científica, de artículos científicos también, para que las chicas puedan tener información y tomar decisiones informadas en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, pero también algo muy importante de lo que habló Rocío, que sepan identificar la violencia en entornos universitarios para que puedan entonces saber dirigirse a dónde denunciar y cada vez más ir erradicando esta violencia de género y lograr la autonomía física en la toma de decisiones para un proyecto de vida orientado a la igualdad sustantiva.
Wow, qué emocionante estar y haber compartido con ustedes, chicas, esta información, pero sobre todo llevar este mensaje no nada más a nuestra reflexión diaria, a nuestra reflexión de estudiante, docente, sino también para que podamos transformar nuestras unidades, transformar nuestros centros de trabajo, transformar todos los elementos. Y creo que con las aportaciones que hemos hecho y con la discusión que hemos realizado, tú te puedas preguntar, ¿puedo yo, como docente, realizar cambios? Y yo creo que la respuesta tú la tienes. Y la respuesta es sí. Sí. Te invitamos a seguirnos, a vernos, a platicarnos y a compartir todo lo que estamos viviendo. Chicas, Paola, Beatriz, gracias por estar aquí. Nos vemos, hasta Gracias luego. a todas. Nos vemos en el Bye. capítulo 2. Chao, chao. Bye, chao, chao.